A esta perspectiva cónica la conocemos con un término técnico que se lo puede definir como una representación tridimensional, que nos permite generar una ilusión óptica con la que llamaremos como realismo de un objeto observado. Pues esta posee tres características, la cual es sobreposición de elementos, escorzo, efecto de profundidad. Efecto de profundidad. Eh, Sobreposición de elementos. Vienen a ser las líneas invisibles que vemos en pantalla, que están las líneas entrecortadas de color rojo. Aquí vemos el rectángulo, lo vemos en el círculo, lo vemos en el cuadrado, en el cono y en el cilindro. Esta la podemos ver en cualquier otra figura isométrica, otra figura cualquiera. Podemos ver la sobreposición de elementos. Tenemos por aquí, también tenemos el escorzo. El escorzo viene a ser la parte superior de arriba, en este caso aquí en el cilindro, en el rectángulo, en el cuadrado, en el cono y en el círculo. Y vamos a tener el efecto de profundidad. Este es la característica más conocida de la perspectiva cónica, el cual va a dar un efecto como que si la figura fuera, en su mayoría como que si la figura fuera infinita. Que es un efecto de profundidad que primero está ancho y después se va alargando, pero en forma mientras cada vez que se alarga va perdiendo un centímetro un centímetro puede ser cualquier medida de anchura, hasta llegar al infinito, podríamos decir. Eh, Aquí tenemos en mi otra diapositiva, tenemos elementos fundamentales en la perspectiva cónica. Vemos estos espacios que emiten rayos de luz que impactan en nuestra retina, en nuestro ojo. Impacta rayos de luz que no, que impacta rayos de luces que eso o sea, dan como un efecto mejor para la vista de la proyección. Listo. Ya, como dije, impacta rayos de luces. Listo. Ya, aquí yo voy a tener mi plano de proyección que va a ser como, podría representarlo como un cristal. Esto va a ser mi cristal y esta va a ser, deje de marcarlo, este va a ser mi cristal y este va a ser mi figura. Por ejemplo, en mi cristal se va a proyectar la figura. Esta figura se me va a proyectar en el cristal para yo tener una mejor perspectiva de la proyección. Eh, ya, para tener una mejor perspectiva de la proyección. Este plano lo llamaremos, ah, si sigo la siguiente diapositiva. Como vemos en pantalla, hay dos tipos de perspectivas. La una es la perspectiva cónica y la otra es la perspectiva axonométrica. Eh, ya, ¿qué vemos en la perspectiva axonométrica? O sea, la perspectiva axonométrica consta de dos puntos. Una es la perspectiva axonométrica ortogonal y la perspectiva axonométrica oblicua. La ortogonal. La ortogonal tiene tres perspectivas, tres tipos de perspectivas.
La una es la isométrica, la otra es la dimétrica y la otra es la perspectiva trimétrica. La isométrica. ¿Qué es la perspectiva isométrica? La perspectiva isométrica es la forma más común. La perspectiva isométrica es la forma más común utilizada de la proyección axonométrica en el dibujo de ingeniería. El sentido de la visualización es tal que los tres ejes del espacio aparecen igualmente en el escorzo y hay algún ángulo de 120 grados entre ellos. La perspectiva, la perspectiva, la perspectiva dimétrica. ¿Qué viene a ser la perspectiva dimétrica? Esta viene a ser el sentido de la visualización. Es tal de los, es tal, es tal que los tres ejes del espacio aparecen igualmente sin escorzo. O sea, la escala a lo largo, o sea, la escala, cuya escala, cuya escala auxiliar y los ángulos de presentación se determinan de acuerdo con el ángulo de visión. Eh, Se determina con el ángulo de visión. La escala de tercera dirección vertical se determina por separado. Y por último tenemos la perspectiva trimétrica. Este es el sentido de visualización. Este es el sentido de visualización. Es que los tres ejes del espacio aparecen de manera desigual al escorzo. Bueno, ahora mi perspectiva, ya, ya. Ahora sigue la perspectiva axonométrica oblicua. Eh, la perspectiva axonométrica oblicua se separa en dos puntos, que va a ser la caballera y la militar. ¿Cuál es la perspectiva caballera? La perspectiva caballera es un sistema de proyección paralela oblicua en el que por convenio el plano proyecta una horizontal y las selecciones horizontales y los cuerpos representados se proyecta en su verdadera magnitud. Y la militar es un caso particular de la perspectiva caballera. O sea, yo puedo tener una perspectiva caballera y ahí adentro puedo tener un caso de la perspectiva militar. Ya. Ahora vamos a tener la perspectiva cónica. La perspectiva cónica. La perspectiva se basa, como dije, en dos, axonométrica y perspectiva cónica. Ya dije la axonométrica, ya dije que la axonométrica tiene dos puntos, que es ortogonal oblicua, y ya dije las perspectivas de cada punto de ellos. Ahora viene la perspectiva cónica. ¿Creen ustedes que la cónica tiene más perspectivas? No básicamente perspectiva, tipos de perspectiva, serían, sino más bien es puntos de fuga. El primer punto de fuga, el primer punto de fuga, el primer punto de fuga se divide en central, lateral y costado, y el segundo y tercer punto de fuga. Listo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí como vemos lo que acabo de decir, aquí tenemos un resumen de lo que acabo de decir. Perspectiva se divide en dos partes, que es perspectiva axonométrica y perspectiva cónica. La perspectiva axonométrica se divide en dos partes, que es ortogonal y oblicua. La ortogonal va a estar la isométrica, dimétrica y trimétrica.
La oblicua va a estar la caballera militar. La perspectiva cónica va a tener un punto de fuga, el cual va a ser, esta se va a separar en tres partes, que va a ser central, lateral y de costado. Y los otros dos puntos de fuga, es el segundo punto de fuga y el tercer punto de fuga. Sin más, pasemos a la siguiente diapositiva. Ya. Aquí estamos en la siguiente diapositiva, la cual nos dice que es el punto del observador. ¿Qué es el punto del observador? El punto del observador es el punto que indica que existe una distancia entre el observador y el objeto por dibujarse. Eh, la exposición del mismo reflejará una mayor o menor efecto de aproximación, o sea que mientras existan mayores distancias entre el observador y el objeto, se reducirá su tamaño porque se extiende, o sea, porque se entiende que está más lejos, y mientras esta distancia sea mayor, el objeto aumentará de dimensiones. Aquí tenemos el observador. Este es el observador. Nuestra figura está muy lejos, o sea, nuestra figura está lejos. Nuestra figura la vemos lejos. Eh, pero esto básicamente nos dice el punto de observador. Mientras la figura esté más lejos, va a tener un menor tamaño. Y acá vemos, mientras la figura esté más cerca, va a tener un tamaño más grande. Por ejemplo, doy otro ejemplo aquí. Doy otro ejemplo. Con mi diapositiva anterior, podría decir que aquí vemos la figura. Si la alejamos, aquí vemos la figura. Si alejamos la figura, vamos a ver que se está haciendo pequeña. Pero cuando acercamos la figura, cuando la acercamos más a nosotros, la vamos a ver grande. Básicamente esto sería un ejemplo, mejor diría yo, del punto del observador. Bueno, sin más, pasemos al siguiente diapositiva, que va a ser, ya, aquí vamos a tener diferentes puntos, o sea, diferentes temas. Aquí tenemos, aquí tenemos punto de fuga, aquí tenemos línea horizontal, aquí tenemos vistas aéreas, aquí tenemos otro punto de fuga, que si nos damos cuenta, estos son los puntos de fuga. O sea, esta parte de esto, de aquí a acá. Esta parte tachada. Ya. Y aquí tenemos dos puntos de fuga. Aquí tenemos el punto del observador, que es el que acabo de decir, la línea de tierra y el objeto que sería este. Bueno, pasemos a la diapositiva explicando cada uno de estos objetos. Eh, Listo, aquí yo voy a explicar los temas que vemos aquí. Aquí vemos el plano de proyección. El plano de proyección es el recuadro o ventana que delimita el espacio por dibujarse. Este parámetro fue creado por los renacentistas, quienes fueron... Ya, ya, ya. Esta es mi diapositiva. Ya, tenemos el objeto. Eh, ¿Qué es el objeto? El objeto es el elemento, podríamos decir que es el elemento que se va a proyectar. Su ubicación respecto al observador se la debe considerar con dos aspectos. El primero
sería la distancia que existe entre dos aspectos, elementos, como ya explicamos el gráfico anteriormente. Y el segundo, en su posición respecto al ojo del observador, lo cual se representa con la denominada línea de tierra. Esta está representada con la línea de tierra, la cual voy a decir ahora mismo. La línea de tierra. ¿Cuál es la línea de tierra? La línea de tierra es la línea de referencia que indica la posición del objeto por graficarse, como hemos visto en clases anteriores. Como nos ha explicado el profesor, que la línea de tierra es la parte donde se proyecta, o sea, es la parte donde indica la posición por graficarse. Esta puede ubicarse debajo del ojo del observador, a su misma altura encima de este o encima de este. De acuerdo con este parámetro se podrá destacar la vista superior, la vista frontal, la lateral o la inferior del objeto. Eh, Tenemos también la línea de horizonte. ¿Cuál es la línea de horizonte? La línea de horizonte es la línea de referencia, o sea, es la línea de referencia que indicaría la posición del ojo, del observador, de acuerdo con su, de acuerdo con su, de acuerdo con su, de acuerdo con su disposición, podríamos decir. En relación con la línea de tierra, podemos graficar el objeto de tipos de vista. O sea aérea, sea normal o sea vista de hormiga. La vista de hormiga a continuación también la voy a decir. Me parece una vista muy peculiar, diría yo. Bueno, primero voy a dar la vista aérea. ¿Cuál es la vista aérea? La vista aérea, como su nombre lo indica, es cuando podemos observar el objeto como si estuviésemos subidos desde un edificio, o podríamos decir de tercera persona, que sería en la parte superior hacia abajo. Eh, Nuestro ojo está en o sea, podríamos decir que también simplemente nuestros ojos están a mayor distancia del objeto y observamos claramente su cara superior para lograr aquello, para lograr aquello. La ubicación de la línea horizonte estará encima de la línea de tierra. Mientras más espacio haya entre sí, más podemos apreciar esta cara del objeto. Ahora aquí tenemos la vista normal. También se la denomina vista frontal, pues es la manera de representar un objeto de tal manera que se resaltan las caras laterales y frontales del objeto y también se resaltan las caras superior e inferior. Tenemos también la que acabo de decir, que es la vista de hormiga. ¿Cuál es la vista de hormiga? Como lo acabo de decir antes, tenemos la vista de hormiga. Esta vista es muy interesante porque, o sea, a esta vista se le denomina así porque se la compara de manera, se la compara con los insectos tan pequeños como las hormigas. O sea, esta vista, esta vista es como que si yo fuera alguien chiquitito con una figura enorme y pueda ver todas sus vistas.
y de esta manera quedaría mi figura.